Hablemos sobre estructuras de control. Hablemos ahora sobre el if como estructura de control o el condicional. El condicional se utiliza lógicamente de forma muy amplia, pues en muchas situaciones cuando queremos discernir un itinerario u otro dentro de nuestro código. En particular, pues centrándonos en usuarios. Aquí vemos que usuarios pues muestra el listado de diferentes usuarios de la aplicación web. Y si vamos al script, usuarios PHP, vemos que además de mostrar los diferentes usuarios, pues también es un script que gestiona o controla diferentes acciones. Por ejemplo, cuando se da de alta un nuevo usuario, o cuando se edita un usuario, o cuando se quiere borrar un usuario. Es decir, se centraliza un poquito la gestión de estas acciones, pues para no estar creando continuamente nuevos scripts. Entonces, es una técnica bastante habitual. Vemos que aquí se crean condicionales. ¿Cómo se crea un if en PHP? Pues es la palabra reservada if, abrimos paréntesis, se cierra, se abre llave y luego podemos concatenar distintos else if para distintas bifurcaciones del código. En última instancia siempre podemos poner un else cuando ninguna de las condiciones se haya cumplido. Si por ejemplo vamos a autenticación PHP, pues aquí tendríamos esta casuística. Aquí tenemos un if donde controlamos si recibimos algo para login y password como parámetro post, y si no, else, pues ejecutamos siempre esta instrucción. Por tanto, es un flujo de control muy al uso y muy similar al de otros lenguajes de programación y no tiene diferencias muy significativas. Únicamente tener cuidado de abrir y cerrar correctamente las llaves y de utilizar adecuadamente los paréntesis para englobar las distintas expresiones. En este caso aquí tenemos tres expresiones distintas y las evaluamos separados con un ampersand y bien cerrada cada expresión entre paréntesis para evitar problemas. Por lo demás, no tiene mayor complejidad. Conozcamos en esta ocasión cómo se generan loops o bucles en PHP, de forma muy análoga a cómo hacen otros lenguajes de programación. ¿Dónde encontramos loops en nuestro proyecto transversal? Pues en ciudades, en usuarios y si volvemos al frontend, pues en la propia home. Estas ciudades están extraídas dinámicamente de base de datos y por tanto también se genera con un loop. Analicemos uno de ellos en particular, pues podemos ir a la intranet, usuarios y vamos a analizar. Usuarios PHP es el script encargado de realizar ese loop. Vamos a tener en cuenta en primer lugar que se obtienen los usuarios aquí en esta variable, que se obtiene a su vez como un array, tal cual vemos en nuestra API, y cuando vamos hacia abajo, bueno, pues si observamos esta tabla, en esta tabla para este body se genera el loop de ciudades. ¿Qué es lo que hace esto? Se utiliza la cláusula for each, dado que es un array, pues hace un recorrido del array, usuarios, y coge cada ítem. Cada ítem es un objeto y una vez que lo obtenemos, pues podemos acceder a sus getters para ir imprimiendo los atributos o valores asociados a ese objeto. Esta es una manera de realizar un loop. Ten en cuenta que el for each abrimos y cerramos convenientemente la llave, los paréntesis, perdón, abrimos la llave y cerramos aquí la llave. Ten en cuenta que el script que abrimos aquí se cierra un poquito más abajo y lo que hay en medio es todo el código HTML que estamos iterando. Por tanto, este tr, esta fila de la tabla, se va a iterar, pues si hay 10 usuarios, 10 veces. Si hay 20 usuarios, 20 veces. Por tanto, una vez teniendo esto en cuenta, pues lo siguiente que nos quedaría sería realizar loops de otras maneras. Pues por ejemplo, podemos decir for, análogamente a otros lenguajes, pues vamos a inicializar un contador a 0. Vamos a recorrer el contador mientras no lleguemos al límite o longitud máxima del array, que eso es, se utiliza la función count de PHP y incrementamos de 1 en 1 cada paso. Aquí hay que tener en cuenta que, donde era array era usuarios. Tenemos que tener en cuenta que aquí estamos utilizando objetos, que en este caso, al no utilizar un for each no se nos viene dado.
pues habría que forzarlo aquí. Entonces diríamos, usuario va a ser en cada paso, accediendo a nuestro array, el componente i. Y con esto ya tendríamos lo que necesitamos. Si vamos y actualizamos, pues vemos que el listado funciona bien. Otra manera que podríamos utilizar para generar bucles son whiles, pues while, y imponemos una condición. ¿La condición cuál sería? Mientras i sea menor que la longitud, ¿esto a qué nos obliga? Pues bueno, nos obligará a declarar i como variable externa al while y, en efecto, asociamos en cada paso el usuario como componente i y luego incrementamos de uno en uno. Y de esta manera vemos al actualizar que todo sigue igual. Por tanto, tenemos el while, tenemos el for y tenemos el for each. Lógicamente, la menor cantidad de código hemos observado que es el for each. ¿Qué es lo más conveniente? Pues bueno, en ocasiones hay veces que si por alguna cuestión, pues no sé, no podemos utilizar count o alguna cuestión similar, o debemos utilizar count por lo que fuera, pues bueno, un while o un for puede venir bien, pero lógicamente parece que el código más breve y conciso pues es el for each cuando estamos recorriendo un array, por lo menos, ¿vale? Entonces retrocedemos y lo dejamos como estaba.